Lo puedes usar esto para, este es para adelantarte, Sí. el que está más cerca. Ok. Este es para apuntarse. Ok. Ok, muy bien. ¿Cómo empezamos entonces el...? Okay. Ok, vamos a empezar entonces con los evangelios. Los escritores de los evangelios es el tema que vamos a estar hablando ahorita mismo. Y bien interesante ver este tema porque, bueno, ya teniendo el contexto de a dónde vinieron los 400 años de silencio y el origen de estas sectas, como los fariseos, los escribas, los herodianos y todo esto. Entonces ahora podemos tener un buen contexto para poder entrar a entender lo que es los evangelios. De los escritores de los evangelios, veamos una introducción. Y vamos a ver que aunque solo hay un evangelio, un mensaje de salvación que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Nuevo Testamento contiene 4 relatos de la vida de Cristo llamados evangelios. ¿Sí? Son 4 los evangelios y eso es como decir, haga de cuenta, como 4 reporteros que están tomando la misma escena de la vida de Jesucristo, de su ministerio terrenal, y lo están enfocando desde 4 puntos de vista. Y por lo tanto los 4 evangelios complementan la historia de la información en cuanto a la vida de Cristo aquí en la tierra. Y vemos que el Nuevo Testamento entonces contiene 4 relatos de la vida de Cristo llamados los evangelios. Estos 4 hombres informaron sobre la misma vida de Cristo, pero cada uno hizo hincapié en diferentes eventos y doctrinas. Es fascinante ver que, como vamos a ver más adelante, cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su audiencia, y vemos cómo el Señor utilizó aún en su humanidad, utilizaba a ellos para inspirar su palabra a través de ellos, los evangelios. Entonces hizo hincapié en diferentes eventos y doctrinas. Por ejemplo, vemos que Mateo escribió con una mentalidad judía, dirigió sus discursos a los judíos religiosos de su tiempo. Esto es bien importante para nosotros también cuando nosotros llevamos la palabra de Dios a alguien, tenemos que saber su contexto, ¿verdad? Si la persona ha tenido algún contacto con la palabra de Dios, si tiene algún conocimiento por lo menos vago acerca de la palabra de Dios, podemos partir de ella como base para presentar el evangelio. Pero si las personas no tienen ningún contexto bíblico, nunca han conocido una Biblia, sería bueno empezar con la creación y con cosas, la evidencia natural de la existencia de Dios, y empezar con la existencia de Dios, así como hizo Pablo con los epicúreos y los estoicos en Hechos capítulo 17. Empezó con la creación, ¿verdad? Pero en este caso Mateo empezó entonces empezó hablando con bastantes citaciones del Antiguo Testamento, partiendo de base que los fariseos y los escribas conocían lo que eran los antiguos escritos de los profetas hebreos. Entonces utilizaba eso como base para empezar a exponerles a ellos cómo Jesús es el Mesías. Entonces escribió con una mentalidad judía, dirigió sus discursos a los judíos religiosos de su tiempo. Marcos, por otro lado, escribió con una mentalidad romana, a los romanos. Los romanos eran gente de acción que creían en el gobierno, además de la ley y el orden. Inevitablemente controlan el mundo. En ese tiempo eran el poder. Todo lo que la nación de Israel estaba básicamente secuestrados en su propia tierra por el imperio romano. ¿Sí? Es más, los judíos esperaban la liberación de la hegemonía o el dominio del imperio romano sobre Israel, ¿verdad? Pero Marcos, vemos muy claramente que su mentalidad era dirigir su evangelio a los romanos. Y por eso el libro de Marcos no tiene muchas citaciones del Antiguo Testamento, porque Marcos parte con la realidad de que los romanos desconocen las escrituras hebreas. Entonces, ¿para qué ir a traer citaciones del Antiguo Testamento? Tiene algunas, pero pocas. Ahora, pero sí manifestaba bastante los milagros, ¿verdad? Mostrando el poder de Dios. Porque los romanos buscaban poder y gloria. ¿Sí? Entonces es interesante nosotros ver esos datos. Ahora, por otro lado, vemos el Evangelio de Lucas.
Lucas escribió con una mentalidad griega. El griego era una persona pensadora. Ellos iban tras el conocimiento. Vemos a Pablo cuando él llega y le habla a una audiencia griega. Están los epicúreos y los estoicos. Y tenían esta plataforma, el Areópago, en donde Pablo llegó y comenzó él a mostrarle a partir de la creación y todo esto que al Dios no conocido que están alabando ellos, ellos no conocían realmente al Dios creador, que no podía estar atrapado en una imagen, ¿verdad? Y le mostró que de una sola sangre hizo toda la creación de los hombres, hablando de la sangre de Adán, hizo todos los hombres, ¿verdad? Entonces comenzó desde el punto de vista de la mentalidad de los griegos. Es más, hasta utilizó el apóstol Pablo algunos de sus poetas como plataforma para poder llevarle el mensaje de la palabra de Dios. Entonces Lucas vino con escribió para la mentalidad de los griegos quienes buscaban conocimiento. Y Juan, por otro lado, escribió directamente a todo el mundo para que todos puedan entender quién es Jesús y creer, ¿verdad? Y hizo énfasis que todas estas cosas que hizo Jesús, ¿cierto? Las hizo para que creamos que en su nombre, para que creamos que Él es el Hijo de Dios. Sus milagros lo que hacían era que confirmar que Él es deidad y que el Verbo se había hecho carne y había habitado entre ellos. El propósito de los milagros entonces era que confirmar la palabra de Dios, confirmar lo que los profetas anunciaban en el Antiguo Testamento. Entonces Juan escribió con esa mentalidad del mundo. Y vemos muy claramente cuando hace énfasis, cuando presenta a Juan el Bautista, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? También cuando viene el contexto de Nicodemo más adelante, vamos a ver que el Señor, después en la conclusión que saca Juan, después del encuentro con Nicodemo, dice entonces que de tal manera amó Dios al mundo, no solamente a los judíos, sino también al mundo entero, ¿sí? Entonces Juan escribió con esa mentalidad también. Ahora tenemos que tener en cuenta esto, hermanos. Bien interesante. Los judíos buscaban luz, ¿sí? Y la palabra de Dios dice que el pueblo asentado en tinieblas, luz les resplandeció, ¿sí? La luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, hablando de Jesucristo. Entonces los judíos buscaban luz. Y esa luz la debían de encontrar a través de las citaciones del Evangelio de San Mateo, citaciones del Antiguo Testamento, como cumplimiento en el Mesías Jesucristo, la luz del mundo, ¿verdad? Pero por otro lado vemos entonces el énfasis en el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Que eran los romanos. ¿Qué buscaban los romanos? Buscaban gloria. Si los judíos buscaban luz, los romanos buscaban gloria y el poder. Y Jesús hizo grandes milagros y prodigios para mostrar con poder y gloria, verificados por un doctor que es Lucas, ¿sí? Y mostraba entonces también cuando empieza el nacimiento de Jesús, y Herodes dice que el rey de los judíos se ha nacido, ¿verdad? Y llegaron y él temía, ¿verdad? Porque él decía, ¿quién más poderoso que yo? Es más, mandó a matar a todos los menores de 2 años para verificar muy bien que de pronto podía matar al Mesías. Entonces, ellos buscaban ¿qué? Buscaban el poder y la gloria a los romanos. Si los judíos entonces buscaban luz, los romanos buscaban el poder y la gloria. Los griegos buscaban la sabiduría, buscaban el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento. Los estoicos y los epicúreos, ellos buscaban el conocimiento. Y finalmente vemos que en el siguiente evangelio, en el de San Juan, pues nos presenta a Jesús como el Salvador del mundo. Y quiero que usted abra su Biblia allí en 2 de Corintios capítulo 4, y vamos a ver que tanto la luz que andaba buscando los judíos, como el conocimiento que andaban buscando los griegos, como el poder y la gloria que andaban buscando los romanos, esos tres se resumen en la persona de Jesucristo. Y mire lo que dice la 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó de las tinieblas que resplandeciese la luz, ahí está la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones
para la iluminación ¿de quién? Del conocimiento que andaban buscando los griegos, de la gloria de Dios o el poder de Dios que andaban buscando los romanos en la persona, en la faz de quién? De Jesucristo, de Jesucristo. Y es interesante cómo Pablo utilizaba las escrituras tanto para alcanzar al judío, como para alcanzar al griego, como también para alcanzar a quién? Al romano, ¿sí? Hermano, es fascinante ver eso. Entonces vemos los enfoques de los evangelios conforme a la necesidad de cada quien, de cada grupo. Ahora vemos que cada evangelista adoptó su relato de la vida de Cristo a su audiencia específica. Mateo demostró que el hombre religioso necesita al Mesías, no religión. Necesita una relación personal con el Mesías. Necesita conocerlo por medio de las Escrituras. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, no una religión, una metodología como los fariseos y los saduceos tenían, ¿verdad? Y los escribas. Marcos mostró que el hombre de poder necesita un Salvador que tiene el poder para salvarlo. ¿Sí? Fascinante ver eso porque también Jesús vino a salvar a los romanos. Y los romanos tenían que entender que Jesús tiene un poder superior al del imperio romano. Y vamos a ver más adelante cómo un soldado vino, ¿no? y tuvo fe en el Señor Jesucristo que le podía sanar a aquella persona que estaba enferma, ¿verdad? Vemos entonces que Lucas informó al hombre pensador, ¿cierto? Hablando sobre todo de los griegos, que solo una persona podría satisfacer todas sus necesidades mentales y espirituales, ¿sí? Es más, cuando Pablo predicó allí en Hechos capítulo 17 a los epicúreos y a los estoicos, hubieron unos que recibieron al Señor, ¿verdad? Por la fe, creyeron en Jesucristo. Juan mostró que todos los hombres en todo lugar necesitan conocer y creer en el Salvador. Conocer y creer en el Salvador. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas son llamados los evangelios sinópticos. Sinópticos. Los evangelios sinópticos cubren la misma información. Como les decía, haga de cuenta que un reportero llega a un incidente y todos de diferentes ángulos, entonces reúnen el reportaje y tienen el cuadro completo de lo que sucedió. Lo mismo ocurre con estos evangelios, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Con ellos tenemos una comprensión muy clara de quién es Jesucristo. Aunque cada uno, Mateo, Marcos y Lucas, tenían propósitos distintos, los tres tenían puntos de vista similares sobre los hechos que rodeaban la vida de Cristo. ¿Sí? Importante los hechos que rodeaban la vida de Cristo, porque fueron los hechos quienes confirmaban verdaderamente que Él era el Mesías. Fascinante ver eso, que Jesús no escribió nada, ¿verdad? Sino una vez con el dedo en el suelo, ¿verdad? En la tierra, ¿sí? Cuando le trajeron a aquella mujer sorprendida en adulterio, ¿verdad? Él no escribió nada acerca de sí mismo. Pero lo bueno es que de ella sí ha escrito con anterioridad para que nosotros podamos creer su testimonio. Por eso el testimonio de Jesús es verdadero y lo hace diferente. ¿A quién? Al testimonio de cualquier otra persona que se proclama ser Mesías, ¿sí? Y es porque Jesucristo se escribió con anterioridad para que nosotros podamos poner la confianza de que la palabra de Dios es fiel y Él es el cumplimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí? Testimonio de mí. Mire cualquier otra religión como los musulmanes que tienen a Mahoma y todo. ¿Quién habló de Mahoma para que usted crea el testimonio de él? ¿Sí? O las personas que están detrás del mormonismo, ¿cierto? Este señor Smith, ¿quién? El fundador del mormonismo. ¿Quién escribió él para que nosotros creamos de su testimonio? Nadie escribió de él, ¿verdad? Y así sucesivamente cualquier religión que tiene su fundador, ellos no tienen cómo fundamentar de que su testimonio es verdadero, porque no hay nada que lo confirme. En cambio de Jesucristo sí, amén.
Bien importante, el Evangelio de Juan es el único entonces en su presentación. La información en su Evangelio es aproximadamente 90% diferente con respecto a los Evangelios sinópticos. El enfoque de Juan, presentar a Jesús como el Salvador del mundo. Ahora vemos que Mateo, por lo menos en Mateo, vemos que Mateo se escribió para mostrar a los judíos incrédulos que Jesús era el Mesías, el prometido, y para motivar a los creyentes judíos. ¿Sí? El Señor los motivaba a que examinaran con las Escrituras su testimonio. ¿Sí? Es más, hasta su propio profeta estaba escrito que él iba a aparecer, hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Él no vino tampoco de su propia autoridad, de él se había escrito, ¿cierto? Yo no soy el Mesías, decía él, sino uno que viene a preparar el camino del Señor. Entonces la gente verificaba con las Escrituras de que sí era así. Sí. Las características del Evangelio de Mateo. Mateo destacó el ministerio de enseñanza de Jesús. Citó las secciones más largas de los discursos de Jesús, sus enseñanzas. ¿Sí? Fueron sus enseñanzas, tanto en la teoría como en la práctica, la que cambió la vida de los discípulos. Nosotros como ministros o líderes de la palabra de Dios, no solamente es lo que nosotros enseñamos, sino lo que nosotros vivimos, lo que las personas van entonces a hacer el discipulado completo, ¿verdad? Una cosa bien interesante que el Señor les enseñó y les enseñaba y lo veían en la práctica, lo que Él hacía, ¿sí? Importante ver cómo el Señor, los discípulos le preguntaron de todo. Señor, enséñanos a orar. Señor, aumentanos la fe. El Señor les dijo, no, tampoco entendiste vosotros la parábola, y les explicaba la parábola, ¿verdad? Pero una cosa estaba muy clara en ellos. Ellos jamás le preguntaron al Señor, Señor, enséñanos a evangelizar. ¿Por qué? Ellos siempre lo vieron en Él. Para ellos era muy entendible qué significaba cuando el Señor le dijo, id y haced discípulos, ¿cierto? A todas las naciones. En lugar de seguir estrictamente el flujo histórico o cronología de la vida de Jesús, Mateo también organizó su material por temas. Se enfocó en la audiencia judía de tal manera que traía todas estas citaciones del Antiguo Testamento para demostrar su deidad. Capítulo 1 al 4 vemos la cronología, el aspecto cronológico importante en el Evangelio de San Mateo. En los capítulos 5 al 13 vemos el aspecto temático del Evangelio de San Mateo. Y en los capítulos 14 al 28 vemos el aspecto cronológico, nuevamente, con algunos cumplimientos de las profecías del futuro y la segunda venida también en Mateo 24 y 25. Debido a su audiencia judía, Mateo incluye la mayor cantidad de citas del Antiguo Testamento. Está lleno, rico de la esencia de lo que es la profecía bíblica, sobre todo de aquellas profecías que se cumplían con su primer advenimiento. Demostraban claramente que su ministerio estaba corroborado con la palabra de Dios. Mateo incluye muchas referencias a los gentiles que respondieron al mensaje del Mesías, animando así a los judíos a responder a Jesús de igual manera. Impresionante eso, ¿no? Y vamos a ver más adelante que cuando los judíos empiezan a rechazarle, comienza él a dirigirse hacia los gentiles. Alimenta a 5,000 y los 5,000 eran judíos, y luego alimenta a 4,000 que eran gentiles. En Mateo 2, del 1 al 12, vemos que los magos del oriente, ¿no? Tenemos la historia de los magos del oriente y cómo vienen desde el oriente aún de lo que es el área de Persia, ¿sí? Quizás tenían algo de testimonio con Daniel allá atrás, y las profecías de Daniel acerca del nacimiento y el tiempo de la aparición de la estrella de Deuteronomio, y quizás con todo lo que había hecho Daniel acerca de los tiempos de la aparición del Mesías y de las profecías de las semanas de Daniel. En Mateo 8, del 5 al 13, vemos la historia del centurión.
Claramente vemos cómo este centurión tenía una fe, la tremenda, Señor, que el Señor le exaltó esa fe y diciendo que ni aún ni en Jerusalén había hallado semejante fe. Tenemos la mujer cananea también en Mateo 15, el 22 al 28. Y tenemos en Mateo 28, 19, tenemos la gran comisión, hermano. La gran comisión, esa gran comisión que todos nosotros tenemos y que la estamos haciendo a través de este discipulado que estamos aprendiendo de la vida de Jesús. La gran comisión, ir y hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Mateo se enfocó en presentar al Mesías como rey, el rey de los judíos. Y como tal tenía que ser precedido por un precursor, un profeta. Y ese profeta fue Juan el Bautista. Marcos, ahora veamos el énfasis, Marcos. El autor fue probablemente Juan Marcos de Hechos capítulo 12, versículo 12. Si por favor puede leer, hermano, Hechos capítulo 12, versículo 12. Hechos 12, versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahí está, tremendo, hermanos. Por eso él fue el autor. El evangelio de Marcos es a menudo llamado el evangelio de Pedro. ¿Sí? Marcos andaba con Pedro, Lucas andaba con Pablo. Y dice, y muchos eruditos creen que Marcos obtuvo su información del apóstol Pedro, ya que parece reflejar su perspectiva y contiene información que solo Pedro podía saber. Y por eso sabemos que es muy posible que Marcos andaba con Pedro, ¿verdad? Porque Marcos habla de cosas que solamente Pedro realmente tenía conocimiento de ellas y no habría manera que le hubiera escrito a no ser que Pedro anduviese con él. Vemos entonces también a María, la madre de Marcos. Fue una mujer rica y cristiana, prominente en la iglesia de Jerusalén. Su casa fue uno de los lugares de reunión de la iglesia. La iglesia primitiva se reunía en las casas, ¿verdad? Y es en los hogares, en los matrimonios, en las familias, en donde empieza la iglesia. Pedro aparentemente visitaba cada casa a menudo debido a que la criada le reconoció su voz en la puerta, Hechos capítulo 12, del 13 al 16, cuando fue liberado de aquella cárcel, ¿se acuerda? Y la criada le reconoce, aunque dice que pensaba que era el espíritu de Pedro, ¿verdad? Pero era Pedro mismo, o sea que le reconocía la voz. Interesante ver eso. Si alguno por favor puede leer ahí en Hechos capítulo 12, del 13 al 16. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha que se llamaba Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Ahí está. Ahora vemos que Marcos acompañó a Pablo y a Bernabé, su tío, en el primer viaje misionero que hizo Pablo. Características del Evangelio de Marcos. Veamos algunas características del Evangelio de Marcos. Primero, Marcos escribió un evangelio de acción, porque Marcos está enfocado a la audiencia romana y el romano es un hombre de acción. Por lo tanto, hace mucho énfasis en los verbos, en las conjunciones como la palabra y Jesús hizo esto, mostrando que Jesús es un hombre de acción, un hombre de poder. Marcos escribió este evangelio de acción a una persona de acción, el romano. Este evangelio de acción es gráfico y descriptivo. Mostraba claramente cómo hacía esas sanaciones con poder y gloria. Mostraba claramente cómo él se manifestaba, qué hacía, cómo se movía, todo su ministerio. De esa manera era apelativo para un romano ver que quizás este realmente era el Hijo de Dios.
Este evangelio de acción contiene solo 2 de los sermones de Cristo. Solo contiene 2 de los sermones de Cristo. ¿Por qué? Porque su audiencia era romana. Marcos raramente cita el Antiguo Testamento porque la mayoría de los romanos no estaban familiarizados con él. Lo mismo nosotros cuando vamos a compartir el evangelio a alguien. Tenemos que partir teniendo como base el trasfondo de aquella persona. ¿Tiene algún conocimiento vago acerca de la palabra de Dios? ¿Tiene idea o nunca la lee, verdad? Y de acuerdo a lo que más o menos sepa, a partir de eso, ¿no? Si nunca ha tenido un contacto con la palabra de Dios, pues entonces parta de la revelación general, la revelación de la conciencia y después de la revelación especial, las escrituras, ¿no? Pero vaya paulatinamente a medida que la persona vaya requiriendo más preguntas acerca de la fe que tenemos nosotros, ¿verdad? Entonces por eso vemos que Marcos raramente cita el Antiguo Testamento. Marcos explica las costumbres judías. ¿Para qué? Para que los romanos puedan entender entonces muy bien el trasfondo de aquel Salvador, porque la salvación venía ¿de quién? De los judíos. Era necesario que ellos entendieran estas costumbres, lo que indica que él escribió el Evangelio a los extranjeros que no estaban familiarizados con la vida judía. ¿Sí? También nosotros cuando compartimos el Evangelio a alguien que no tiene ningún trasfondo bíblico, tenemos que explicarle algunos términos que son términos judíos, que son términos hebreos, en el sentido de que Mesías, ¿qué significa Mesías? Las personas no saben, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros también no asumamos de que la persona va a entender. A nosotros porque ya venimos con un trasfondo, ya hemos estudiado, pero a aquellos no. Lo mismo entonces hacía Marcos, explicaba las costumbres judías para que el romano pudiera entender muy bien el trasfondo del Mesías. Marcos usa el lenguaje de la calle porque él escribió para el hombre común. Hasta en eso se identificaba con ellos. Tremendo, ¿verdad? También nosotros, o sea, si aquellos que hemos tenido la oportunidad de estudiar, si tenemos un grado de seminario, lo que sea, no podemos llegar a una persona que no ha estudiado nada, ¿verdad? Y comenzarle a hablar de la unión hipostástica de Jesús, ¿cómo se llama? Una semántica muy elevada, nosotros con una... No, tenemos que explicarle claramente en el lenguaje común quién es Jesucristo, ¿sí? Marcos usó el lenguaje de la calle, entonces él escribió para el hombre común. Marcos utiliza estructuras rotas en sus frases, expresiones coloquiales y expresiones adicionales que pueden representar el estilo de enseñanza de Pedro. Y qué maravilloso que cada uno de nosotros tiene su estilo de enseñanza, ¿verdad? Y cada uno tiene su don de cómo desarrollarlo, y el Señor utiliza su personalidad, estudia su trasfondo histórico, su trasfondo económico, su trasfondo social, su trasfondo religioso, si usted se convirtió de otra religión y recibió a Cristo como Salvador, ¿cierto? Utiliza todo para que usted se identifique con aquellas personas. Él utilizó el término de enlace kai, que significa y, 1331 veces, enfatizando una acción seguida de otra. Entonces eso cautivaba la mentalidad de aquellas personas que quizás estaban viendo en Jesús el poder de Dios manifestado en la tierra. Dios con nosotros. Marcos usó el presente histórico 151 veces para distribuir la acción en curso. Una y otra vez utilizaba el presente histórico. Su uso frecuente del pretérito imperfecto ilustró imágenes en vivo de acción para que ellos vieran el poder del Mesías judío. Marcos presenta al Mesías como el siervo de Yahvé o el siervo de Jehová en cumplimiento de Isaías 42:1. Por favor, Isaías 42:1. Ahí vemos cómo Marcos presenta a este Mesías como el siervo de Yahvé. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Así es.
Así como los soldados romanos se sometían a las autoridades como siervos, de tal manera también el Señor se manifestó como el siervo verdadero de Dios, ¿verdad? Que se sujetaba a la autoridad. Lucas, vemos que entonces Lucas, el trasfondo era que se dirigió a una audiencia entonces griega, ¿verdad? Entonces Lucas, un buen historiador, proveyó un relato detallado de la vida de Cristo, la historia más completa de los 4 evangelios, ¿sí? Ellos andaban tras el conocimiento, los griegos, por lo tanto ellos querían saber el trasfondo, sabían la historia. Y por eso él escribe a Teófilo, a un hombre que sabe de historia, para mostrarle cómo fueron los detalles en orden cronológico acerca de la vida de este Jesús, el Mesías. Lucas no fue un testigo presencial de los hechos, por lo tanto, como buen historiador, confió en el testimonio de testigos oculares. ¿Sí? Testigos oculares. Aquellos quienes vieron con evidencia y vieron con ejemplos indubitables que Jesucristo es el Mesías. Lucas también usó relatos escritos disponibles en aquel momento. Lucas 1:1, por favor. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Ahí está, ¿sí ve? Entonces él usó el relatos escritos disponibles en aquel momento para su evangelio. Ahora la pregunta, ¿por qué Lucas deseó crear un relato exacto y completo de la vida de Cristo? Vamos a responder esa pregunta. Primero, para fortalecer la fe de los creyentes gentiles, ¿sí? Para fortalecerlos. Por eso estamos estudiando nosotros aquí la vida de Jesucristo a través de los 4 evangelios, el panorama de la vida de Jesucristo, para fortalecer nuestra fe. Y vamos a ver cuando vayamos a través del evangelio de San Lucas, cómo nos vamos fortaleciendo, viendo dónde estuvo Jesús, luego dónde pasó cronológicamente, y vemos cómo progresivamente Él va revelando más a sus discípulos y les va declarando más la palabra de Dios y cómo ellos se van afirmando aún más en su fe. Para estimular a los incrédulos a que crean y sean salvos. Mostrarle que hubo un orden y hubo una manera cronológica, un trasfondo histórico de cómo Jesús vino y cómo hizo su ministerio y cómo iba de acuerdo a las escrituras hebreas, lo decían, ¿verdad? Hasta llegar a la cruz, como él decía, no era necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén, sea crucificado y resucita al tercer día. Características de los escritos de Lucas. Veamos algunas características entonces del evangelio de Lucas. Lucas escribió su evangelio para una audiencia gentil, grecoparlante. Esa palabra greco quiere decir a los griegos, ¿sí? Grecoparlante. Interesante cómo Dios lo puede utilizar usted a diferentes audiencias. Dios me trajo de Colombia, hermanos, a Estados Unidos, a compartir el evangelio, a aprender un lenguaje que yo no conocía y poder yo compartir el evangelio a americanos y verlos cómo reciben a Cristo, y ahora enseñando también a americanos. Es fascinante, o sea, y es bastante, ¿cómo le digo? El Señor lo hace no poner más humilde, ¿verdad? A depender de Él y de su poder, para poder aún en un lenguaje diferente, a una cultura diferente, y llegarles a ellos con la palabra de Dios. Pues bien, Lucas escribió su evangelio para una audiencia gentil, grecoparlante. ¿Qué audiencia tiene usted? ¿Qué tal alguno de ustedes que esté llamado a ser misionero en algún otro país? Sea hispano, o sea otro país que usted tenga que aprender un idioma o algo, ¿verdad? No se eche para atrás, porque el Señor tiene propósitos con eso, ¿verdad? Con frecuencia explicaba las localidades judías y la geografía de la zona, ya que Teófilo no tenía a mano dicha información, ¿sí? Él decía dónde sucedían las cosas, durante qué tiempo sucedían también, para que viera que realmente la Biblia, la palabra de Dios, el Evangelio, los Evangelios de Jesucristo, la historia de Jesucristo realmente hizo parte de la historia real de nuestra humanidad. Asimismo explicó las costumbres judías, para que nuevamente el griego pudiera entender las costumbres de aquel Mesías judío.
y pudieran entender muy bien entonces su mensaje. Empleó términos griegos para traducir términos arameos. Importante eso porque él quería llegarles a los griegos de la manera en su lenguaje, ¿verdad? En lugar de trazar las genealogías de Cristo solo hasta Abraham, lo trazó todo de regreso hasta Adán, un gentil. ¿Sí ve, hermanos? Así, en cambio usted ve Mateo no fue hasta atrás, hasta Adán, porque ya se asumía que la gente, los judíos ya conocían lo que es las escrituras hebreas, ¿sí? En cambio, como los griegos no tenían ni idea de la Biblia, tenía que ir hasta Adán, ¿sí? Para mostrar los derechos del Mesías en cuanto a su genealogía, cumplimiento profético. Se refirió a los emperadores romanos al designar la fecha del nacimiento de Jesús. Rara vez citó el Antiguo Testamento mencionando solo algunas profecías cumplidas sobre el Señor Jesucristo. Nuevamente debido a su audiencia. Ok, perdón. Sí, ahí está. Oh, sí. Utilizó la Septuaginta, como hablaba el hermano Brett, la traducción griega del Antiguo Testamento, cuando citaba el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Su audiencia era griega. ¿Sí? Usted utilizaba la Septuaginta. Ok. Ya vimos esa, que rara vez citó el Antiguo Testamento, mencionando algunas profecías cumplidas sobre el Señor Jesucristo. Ahora vemos que Lucas utilizó la mejor gramática griega y estilo de escritura de cualquiera de los escritores del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque, hermano, esta gente epicuria y estas personas que eran estoicos, la cultura griega era una cultura estudiada, hermano, ¿sí? Y él se identificó claramente con ellos y el Señor escogió a un doctor para que hiciera ese evangelio, ¿sí ve? El Señor sabe muy bien a quién escoge, hermano. La habilidad evidente de Lucas con el idioma griego y su frase en su propia lengua en Hechos 1:19, por favor, implica que él no era judío. ¿Sí? Muy probable que él no era judío, hermanos, porque miren lo que dice la palabra de Dios. Y fue notorio a todos los que habitasen de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Ahí está. En su propia lengua. ¿Sí? Él no dijo en mi lengua. Entonces, por eso creemos que la habilidad evidente de Lucas con el idioma griego y esa frase en su propia lengua, en Hechos 1:19, implica que él no era judío. ¿Sí? Él fue el único escritor que no era judío de las Escrituras. ¿Sí? Lucas, un médico de profesión, utilizó más términos médicos que Hipócrates, el famoso padre de la medicina. Al fin y al cabo era médico también, ¿no? Pero médico y fuera de eso creyente. Pues imagínense. Tremendo. Lucas enfatizó el avance universal del mensaje del Evangelio. Lucas presenta a Jesús como el perfecto Dios hombre, el Salvador del mundo. El Salvador del mundo. Como un evangelio sinóptico, el libro de Lucas es similar al de Mateo y Marcos, pero el amplio pasaje de Lucas 9, del 51 al capítulo 19, 27, es de información única. Esa información es única debido a que nos da una mejor comprensión acerca de la vida de Jesús durante ese tiempo, que es más amplia que lo que muestra Mateo y Marcos. Ahora veamos el Evangelio de Juan, ¿sí? Juan era parte del círculo íntimo
de los discípulos y se asoció estrechamente con Pedro. Era el discípulo amado. Después de la ascensión de Cristo, Juan junto con Jacobo y Pedro se convirtieron en pilares de la iglesia en Jerusalén. Sí, eran los pilares. Veamos algunas características del Evangelio de Juan. Mientras los otros evangelios se enfocaron en el ministerio de Jesús en Galilea, Juan se enfocó en su ministerio en Judea. Sí. El Evangelio de Juan fue evangelístico. ¿Cuántos de ustedes utilizan el Evangelio de Juan para evangelizar? Amén, ¿verdad? Es bien sencillo y fuera de eso muestra muy claramente a Jesús como el Hijo de Dios. Pero también fue diseñado para edificar a los creyentes en su fe a través de una mejor comprensión de los principios espirituales. ¿Sí? Hace mucho énfasis en lo que es el nuevo nacimiento lo que es la comprensión del reino a través del Espíritu Santo, a través de la vida espiritual que Jesús vino a traer a las personas que creen en su nombre, ¿verdad? El Evangelio de Juan es el más selectivo, temático y teológico de los 4 evangelios, definitivamente, ¿verdad? Debido a que su enfoque era presentar a Jesús como el Hijo de Dios, defender su deidad, mostrarlo como el Salvador del mundo. Usando un estilo sencillo y vocabulario, Juan capturó los conceptos teológicos más profundos. Juan presenta al Mesías como el Hijo eterno de Dios. El Hijo eterno de Dios. Entonces, veamos en resumen los 4 evangelios. Mateo presenta ¿a quién? Al Mesías, al Cristo como el Rey. ¿Sí? A los judíos. Marcos a Cristo lo presenta como siervo y fue presentado a los romanos. Lucas presenta a Cristo el Dios hombre, ¿cierto? Y su audiencia fue a los griegos. Y por último, Juan presenta a Cristo el Hijo de Dios como el Salvador, el Alfa y el Omega, el Salvador del mundo, ¿verdad? Fascinante eso, ¿no? Ok, vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias por presentarnos esta introducción de los 4 evangelios, Señor. Gracias por esos énfasis, por esos trasfondos y por esas audiencias que tú nos muestras claramente hacia las cuales tú te dirigiste a través de estos 4 evangelistas, Señor. Padre, ayúdanos a nosotros también dirigirnos a las personas teniendo en cuenta su contexto, su contexto social, su contexto religioso, teniendo en cuenta también, Señor, su educación y poder nosotros traer el Evangelio de igual manera como tú la quisiste traer a estas 4 audiencias, tanto la judía como la griega, como la romana y como el mundo entero, Señor. Te pido, Padre, que tú bendigas las siguientes secciones, Señor, que sea para tu gloria y honra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, mientras que you can go ahead and stop it and start it again. Mientras que viene adelante el